aquí les voy a presentar algunas ideas, es documentar la participación que han tenido los actores locales en la planeación del crecimiento y desarrollo urbano, en este caso en Nogales, Sonora, en los últimos 40 años. Aquí la pregunta general, más general, es ¿quiénes han sido los actores del desarrollo en esta frontera? Analizamos si en algún momento se definió una visión de futuro de la ciudad, si hubo una participación de actores locales en los planes de desarrollo local o regional, los cambios que hubo en la estrategia de desarrollo y el impacto que tuvo el crecimiento económico en la calidad de vida y los principales problemas que actualmente enfrenta la ciudad. Para este trabajo recuperamos el punto de vista, las ideas y las propuestas de diversos líderes locales. Hicimos 14 entrevistas, son empresarios, dirigentes de organizaciones empresariales, funcionarios del gobierno local, dirigentes de organismos sociales y de profesionistas. Las entrevistas se realizaron entre julio y septiembre de 2010 y esto forma parte de un proyecto que ya concluyó, titulado Desarrollo y Reconfiguración Regional y Desigualdades, el impacto de la nueva especialización económica en el empleo y en los niveles de bienestar en Sonora, que fue financiado por CONACYT. Bueno, hay coincidencia en el grupo de entrevistados en cuáles fueron los antecedentes del crecimiento económico y urbano en Nogales. Aunque algunos señalan como antecedente que Nogales experimentó un crecimiento muy importante a fines de los 40 y principios de los 50 del siglo pasado, y donde hubo un boom basado en el turismo y la venta de artesanías, la mayoría coinciden en que la llegada de las maquiladoras a fines de los 60 y sobre todo durante los años 70 constituyó un parteaguas en el crecimiento económico de la ciudad. Cito: definitivamente, a partir de 1970, en Nogales puede hablar de un antes y un después. Nogales en el pasado vivía más o menos de lo que era la oferta turística de los visitantes del sur del estado de Arizona, básicamente una población todavía muy pequeña, un tanto rural, en donde el ferrocarril trajo el desarrollo de esta población por ser un punto estratégico en la frontera con Estados Unidos, pero que se motivó más que nada en lo económico a fortalecerse en la parte turística, en la parte del comercio de artesanías y otras actividades hacia los Estados Unidos. Entre 1970 y 2010, que son, digamos que es el periodo que estamos analizando, identificamos algunos momentos clave en la ciudad. En 1970 son los inicios de la industria maquiladora, y lo que en esa época buscaba este tipo de empresas era básicamente atraer o importar tecnología, conocimiento, componentes, y que lo único que se utilizara en México, o en este caso en Sonora, era la mano de obra. Cito: a partir de ahí, creo empezamos voy a estar citando continuamente parte de las entrevistas que realizamos a los diferentes actores. A partir de ahí, creo que empezamos a aprender sobre el mundo industrial a nivel global, porque México todavía en ese momento estaba muy cerrado a las economías globales. Con la maquiladora creo que se viene a abrir un camino sobre lenguajes industriales, o sea, ensamblar productos, empezar a adquirir conocimientos, a atraer tecnología. Un segundo momento importante es la creación de los shelters, y esto fue fundamental para la instalación y crecimiento de las maquiladoras en Nogales. De hecho, con la fundación de Sonitrones a fines de los 60, en Nogales nacen los shelters por primera vez en México. Y las oportunidades que surgen a partir de aquí motiva la migración de la población del sur de Sonora y del norte de Sinaloa hacia esta frontera. Como les comentaba, Sonitrones fue la primera empresa de promoción y gestión para atraer inversiones de maquila a Sonora, y es muy posible que en México. Luego, en los años 80, empiezan a llegar maquiladoras, pero ahora sí con la mira de quedarse, no nada más de venir temporalmente.
fue cuando empezaron a establecerse con una visión de quedarse en la ciudad, no de probar. Venían maquiladoras con ofrecimientos muy grandes de mano de obra, y se dieron algunas construcciones de las plantas por parte de ellos mismos. En los 90 tenemos un crecimiento más moderado, incluso para algunos algún declive, pero luego en el 2000 viene un redireccionamiento a una maquila diferente. Cito, hasta los años 90 aproximadamente lo que prevalecía era solamente el ensamble manual. Hoy tenemos una maquiladora más tecnificada, una mano de obra más calificada y mejor remunerada. También señala uno de los entrevistados, se empieza a dar un poco más de libertad a las industrias maquiladoras, que no todas las decisiones se tomen en la parte de Estados Unidos, sino que ahora también la planta que estaba operando en México podía tomar decisiones. Ya en la década del 2000 al 2010 hubo 3 eventos importantes que impactaron a las maquiladoras. Por un lado, la firma del Tratado de Libre Comercio vigente desde el 94 tuvo un impacto positivo y permitió la apertura y facilidades para establecer los negocios en México. Sin embargo, septiembre 11 del 2001 impactó los esquemas económicos y de operaciones en México en forma bastante negativa. Fue la debacle, y desde entonces no se ha vuelto a llegar a la cúspide de aquellos años. Y luego viene la crisis de los Estados Unidos en 2008-2009, que trajo cierre de empresas en Nogales. Esta crisis la empiezan a sentir desde fines de 2006, y ya en 2008 toca piso. ¿Cuál es el motor de la actividad económica? Bueno, hay un motor de actividad económica en esta localidad y una búsqueda de una especialización. Hay coincidencia en que la actividad económica más importante es la maquiladora. Le sigue la actividad comercial, sobre todo franquicias que han llegado en la última década, son servicios de logística como transporte, almacenamiento, agencias aduanales, el sector inmobiliario con la construcción y renta de naves industriales y los desarrollos habitacionales. Han llamado, en este grupo, buena parte de los integrantes de este grupo de entrevistados a Nogales como la capital industrial de Sonora, porque señalan que la industria acá concentra el 63% de la mano de obra calificada registrada en el IMSS, y en el resto de las ciudades ellos estiman que ese porcentaje anda alrededor del 30%. ¿De dónde viene la inversión de los diferentes sectores? Desde luego que en el caso de la maquiladora está a cargo del capital extranjero, la construcción, renta de naves industriales y bienes raíces, y los desarrollos habitacionales, como son la construcción, desarrolladores y construcción de vivienda, el comercio y la prestación de servicios de hotelería, restaurante, son a cargo de inversionistas locales. Y las franquicias y los grandes centros comerciales está a cargo de los capitales regionales y nacionales. Bueno, se resume la dinámica económica de la actividad en la siguiente frase. El motor de la economía local es la industria. Asociada a ella se encuentran otras actividades económicas como los servicios de logística, el sector inmobiliario con la construcción y renta de naves industriales y los desarrolladores de vivienda. En la búsqueda de la especialización. ¿Cuál es la especialización de la económica en la ciudad y estará esta asociada a cierta vocación? El principal atractivo, señalan, de la ciudad es la localización geográfica, con difícil topografía pero muy bien localizada. Aunque la industria maquiladora es el motor de la economía, es difícil buscar una rama en la que se especialice la ciudad. Más bien hay diversos procesos, compañías de diversos países, incluso hay una cierta diversificación del tipo de capital, aunque siguen predominando las de capital norteamericano, aunque hay algunas ramas que ahorita están destacando, como son la electrónica, moldeo de plástico y arneses para la automotriz. O sea, es decir, hay una gran variedad de este tipo de procesos y no necesariamente hay una especialización en uno solo.
También habría que decir, señalan, que esta falta de especialización o variedad de ramas ha favorecido o evitado que las crisis externas tengan efectos mucho más fuertes en términos negativos en este tipo de empresas. Bueno, en los trabajos que están desarrollando al interior de Canacintra, o más bien del Consejo Empresarial en conjunto con el gobierno del Estado, están tratando de definir lo que llaman la vocación industrial, la vocación comercial y la vocación médica para la ciudad. Y el objetivo es desarrollar y privilegiar este tipo de vocaciones. Y en la parte industrial identifican 3 segmentos: el aeroespacial, el médico y el automotriz. Como parte de los trabajos que están desarrollando para lograr impulsar estas vocaciones, está la vinculación con el Instituto Tecnológico de Nogales y con la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, y también con la Universidad Tecnológica de Nogales, en la búsqueda de carreras digamos, de poner en práctica carreras con una especialización en el área médica, pero que incluya las ingenierías y a las carreras técnicas. Otro segmento que se está impulsando también es el del turismo médico. Este es un bastión importante que queremos impulsar, señalan, y que estamos trabajando a través de la Oficina de Desarrollo del municipio y con los mismos organismos empresariales. Este segmento del turismo médico surge porque han detectado que en las fronteras hay un giro al turista. Ya no es solo el turista de placer el que llega, sino ahora está también el turista de salud, pues resulta mucho más económico atenderse en México que en Estados Unidos. Además, es mucho más rápido y es de buena calidad. Entonces buscan también promocionar la ciudad en ese sentido. Bueno, ¿cuáles han sido los problemas de la planeación en la ciudad? ¿Y existe una visión de futuro para la ciudad? Hay coincidencia en que los primeros 30 años del crecimiento, es decir, hasta el 2000, el crecimiento de la ciudad fue muy desordenado. Hasta hace 10 años se empieza a hacer un poco más de planeación del desarrollo urbano. A partir de 2006 se hacen cambios en 2 sentidos. Por un lado, se cuenta con un plan integral rector, el Gran Visión 2030, que en adelante explicaremos un poco de qué se trata. Y por otro lado, se trabaja en un programa de desarrollo de consulta pública. Cito lo siguiente: a partir de la administración pasada empezamos a trabajar en un programa de desarrollo urbano hecho en Nogales por nogalenses con consulta pública, como lo señala la nueva ley. Anteriormente, los programas de desarrollo urbano que tuvo la ciudad desde los 80 siempre lo realizaba el gobierno del estado sin consulta pública, o posiblemente sí con consulta a las personas que tenían el poder de decisión por ser los propietarios de las grandes extensiones de terreno, no a la población. Y en la administración pasada ya se buscó hacer un programa de desarrollo urbano incluyendo la consulta pública. Entonces, no es que durante los primeros 30 años ya no existieran planes, sino que la planeación, por diversas razones, resultó inoperante. La cita que mencionamos anterior solamente muestra solamente uno de los problemas de la planeación, de la manera como se hacía la planeación. Otro actor local nos dice: no es que durante estos años no hayan existido planes o no se hayan realizado esfuerzos de planeación. Han existido, es importante señalar, dice que han existido buenos intentos por diferentes órganos de los 3 niveles de gobierno. Sin embargo, es que durante la mayor parte de los 40 años, Nogales continuamente ha seguido una situación de alcance, o sea que el crecimiento industrial siempre fue más adelante de lo que había sido la planeación ordenada. Y bueno, las áreas más afectadas fueron viviendas, servicios básicos, vías de comunicación, vialidades, medios de transporte, áreas y parques recreativos y deportivos, espacios para el desarrollo de la cultura y las artes, etc.
señala, una de mis críticas constructivas respecto de la planeación es, dice, los planes, yo digo que los planes están como mocho en los documentos, tienen la parte de planeación, pero no tienen la parte de ejecución. Esa es una crítica que se ha hecho en distintos foros y nos hemos familiarizado mucho, por ejemplo, con el Plan Nacional de Desarrollo, con los ejes de desarrollo, con los objetivos estratégicos. En el documento están muy bonitos, pero al momento de querer hacer la ejecución sincronizada, metódica, sistémica, efectiva y eficiente, pues creo que ahí falta bastante camino por recorrer. Y eso es precisamente uno de los temas que han abierto, al menos a nivel ciudad. El problema es la ejecución, cómo cerrar esa visión, cómo cerrar esas ideas que se tienen a nivel de ejecución. Además de lo anterior, no existe la cultura de desarrollar proyectos de largo plazo. Cada 6 o 3 años se están reinventando. En la parte de gobierno, de proyectos organizados por parte del gobierno, en México no tenemos la cultura de llevar a cabo proyectos desde un punto de vista del gobierno pensados a largo plazo. Cada uno de los gobernantes se creen los que saben y deben definir el rumbo de nuestra nación, y es un error gravísimo para nuestro país, puesto que en México se debe estar reinventando cada 6 o cada 3 años, dependiendo del líder que llega al poder, ya sea presidente municipal, gobernador o presidente de la República. Todos invariablemente se creen los poseedores de la verdad y quieren construir el México que nosotros requerimos. Señalan que estas cosas están cambiando en los últimos 6 años en Nogales. Y allí es cuando citan la emergencia de un proyecto, el proyecto Nogales Gran Visión 2030, que para ellos constituye un cambio en la estrategia de desarrollo local en Nogales a partir del ayuntamiento del 2006. El presidente municipal de esa época, que era de extracción empresarial, diseñó este plan, este proyecto Nogales Gran Visión 2030, y un elemento muy importante es que fue capaz de darle continuidad en la siguiente administración, que es la administración actual, debido a que quien quedó en la presidencia municipal era parte de su mismo equipo. Entonces, esa continuidad la están dando a través del Consejo Empresarial y el liderazgo que tiene el Consejo Empresarial en este proyecto Gran Visión 2030. Bueno, me voy a brincar en qué consiste dicho proyecto, y más bien me voy a ir a lo que sería el impacto en la calidad de vida y los principales problemas de la ciudad. En términos de empleo y salarios, señalan, los de las maquiladoras, aunque no son los óptimos, son mejores que otras fuentes de empleo. El ingreso de un trabajador de la maquila es superior al del comercio, incluso de otras industrias a nivel nacional. En relación a los ingresos de las maquiladoras, estos son más competitivos que otras empresas, bueno, porque además de que se paga por encima del salario mínimo, están bonos de productividad, bonos de asistencia, previsión social, fondo de ahorro, gastos funerarios, gastos médicos mayores, cafetería, transporte, guardería, etc. Aunque reconocen que el gasto en la frontera es mayor porque algunos servicios son bastante más caros, por ejemplo la energía eléctrica, que no cuenta con el subsidio, aun cuando con el subsidio que cuenta en otras ciudades del estado, aun cuando las temperaturas también alcanzan los 40 y 42 grados. En cambio, la calidad de mano de obra compite con los estándares internacionales y es factor de atracción positivo. La calidad del trabajo ha mejorado. Hoy se requieren trabajadores más especializados, menos para el trabajo manual y de ensamble como antes. La calidad del trabajo que se lleva a cabo hoy en Nogales es distinta al tipo de mano de obra que se contrataba en los primeros digamos, 20 años, que eran básicamente para realizar labores de ensamble. Hoy es un trabajo más
especializado y de mayor rentabilidad. No ha existido, otro de los problemas importantes que se señalan es que no ha existido un proyecto integral de desarrollo. Buena parte del problema radica en que no ha existido este proyecto, ni siquiera un trabajo conjunto. Primero se dedicaron solamente a generar empleo, luego se dieron cuenta que se requerían viviendas, pues vivían hacinados en las existentes. Se pusieron a construir viviendas, pero no fueron de buena calidad. Ahora requieren que las nuevas viviendas caras tengan más espacio, más terreno, pero no mayor construcción, pues esta es cara. Para poder tener una mejor condición de vida en la ciudad se tiene que trabajar mucho en esta parte social que ha sido muy descuidada en Nogales. En la parte de transporte, en este momento tenemos el problema de que hay un pésimo transporte. Citan que les ha señalado el alcalde que tienen 3 veces más la flota vehicular que requiere una ciudad del tamaño de Nogales. Tienen que eliminar esos vehículos, pero se requiere para ello un transporte eficiente. Lamentablemente el transporte actual quizás pueda ser el más ineficiente de todo el estado de Sonora. Los propios empresarios señalan tienen que invertir en transportar a los trabajadores de las plantas a sus casas, porque el transporte opera en las horas que los concesionarios quieren y no en las horas que la ciudad lo necesita. En cuanto a vialidades, están enfocados en solucionar este problema de transporte, dicen que en hacer calles más amplias. Si hacemos las calles más amplias, vamos a motivar que la gente tenga más carros. Si hacemos las vialidades más angostas, banquetas más amplias, vamos a invitar a la gente a que camine. Y si le resolvemos el problema de las distancias con un buen sistema de transporte urbano, entonces la gente va a dejar de andar en carro y va a ser una ciudad más limpia y con una calidad del aire mejor. El agua es otro problema importante. El 30 o 40% del agua que recibe Nogales se va en fugas. Hay que arreglar esta infraestructura hidráulica. Adicionalmente, está el problema del tratamiento de aguas negras. Hay una planta binacional ubicada en Nogales, Arizona, y por un acuerdo internacional, esta planta recibe las aguas negras de Nogales, Sonora, para ser tratadas allá, pero hay un límite en el volumen. Cuando se exceden en el volumen, deben pagar por el excedente, y esas aguas se tratan y se quedan allá. Entonces Nogales saca agua de sus mantos freáticos, Nogales, Sonora, la usan, la manda a Estados Unidos, les pagamos por ello y el agua se queda allá. Otro problema muy relacionado con esto son los asentamientos irregulares. Aproximadamente el 60% de los asentamientos están en esta situación. Son asentamientos que no cuentan con servicios a los que tiene son en forma parcial. Nogales tiene, por ejemplo, Nogales tiene la invasión más grande de México, la colonia Colosio, fundada a fines de los 80. Es una colonia que no tiene servicios y apenas están tratando de pavimentar la calle principal. A esa calle se le metió la infraestructura para el drenaje y el agua, pero no tienen el servicio porque no está conectado. La razón es que si conectan esa colonia, que es muy grande, al drenaje que va a la planta binacional, tendrían que pagar cantidades estratosféricas a la planta de Estados Unidos para que hagan el tratamiento, y el ayuntamiento no dispone de recursos para pagar el exceso de tratamiento. El costo de pavimentar, por ejemplo, la calle principal que atraviesa la colonia ha sido muy alto. Es la calle más cara de todas las pavimentadas en la ciudad. Otro problema es el asunto de las llantas. Tienen más de 2 millones de llantas de desecho. Están haciendo convenios con empresas para reubicarlas. En el tratamiento de la basura están incursionando en la energía azul, señalan. Y la inseguridad también es uno de los problemas importantes que les ha afectado en varios sentidos. Por un lado están los riesgos de la sociedad civil debido a los enfrentamientos, la imagen de la ciudad para atraer
atraer inversión y la cooptación de jóvenes por el crimen organizado. Hay una queja generalizada en que los medios han creado una percepción que magnifica el problema, aun cuando sí lo tienen, dice, los índices de criminalidad son menores que otras fronteras o otras ciudades del interior del país. Un aspecto del cual se sienten bastante satisfechos es, en términos de educación, señalan que tienen cubierto primaria y secundaria, pero no preparatoria. Ahí hay un déficit, pero hay un incremento muy importante en universidades en los últimos años. Actualmente está el Tecnológico de Nogales, el de Monterrey, la Universidad del Valle de México, la Universidad de Sonora, la Universidad Tecnológica de Nogales, la Universidad de Phoenix y la Universidad de Arizona. Ya para terminar, solamente les anoto una reflexión final, dice, que hace uno de los entrevistados. No queremos ser espectadores del crecimiento del desarrollo, queremos ser actores y actores activos en este desarrollo. No queremos entrar como extras, queremos entrar como protagonistas y como protagonistas del quehacer industrial, del quehacer económico y del quehacer político que debe de haber, y ser esa nueva generación de gentes que impulsan el desarrollo de México. Gracias.